Jesús se encuentra en la región de Judea, está cerca del Jordán, y estando por la zona, le llega la noticia de que han encarcelado a Juan el Bautista y se marcha de Judea a Galilea, hacia el norte del país. El verbo que emplea Mateo al referirse a la detención de Juan es ser entregado. Es el mismo término que se aplicará a la pasión de Jesús, con lo que el evangelista está indicando que aunque las causas humanas entran en acción, Herodes es el que ordena arrestar a Juan para que no siga denunciando su pecado, sin embargo es Dios quien conduce la historia y que el destino de Juan, como será en la pasión de Jesús, está en las manos de Dios y tiene un valor salvífico. Y a su vez, Jesús interpreta este signo como el inicio de su misión mesiánica. Si en el Jordán había sido proclamado el Mesías, ahora es el momento de desarrollar el mesianismo y lo hace desde Galilea. Jesús está siempre atento a los signos y a la voluntad del Padre. Jesús deja su pueblo de Nazaret y fija su residencia en Cafarnaúm. Es una ciudad fronteriza, con muchos contactos con pueblos que no pertenecen al pueblo de Israel. Es una ciudad cosmopolita, abierta a otras culturas. Se podría decir que Jesús va a las periferias. No obstante, el motivo principal que mueve a Jesús es el cumplimiento de la profecía realizada por Isaías. No habrá ya oscuridad para la tierra que está angustiada. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo caminaba en tinieblas, vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. La profecía de Isaías revela el deseo de Dios de anunciar la salvación a toda la humanidad. Galilea era menospreciada por los sumos sacerdotes de Jerusalén por considerarla contaminada por el contacto con los extranjeros y los paganos. Pues bien, en el lugar menos indicado es donde se inicia el anuncio de la conversión para todas las personas. Así se manifiestan los grandes signos de Dios, mediante la sencillez de lo oculto, lo que no cuenta. Los criterios de Dios no son los criterios del mundo. Jesús inicia su ministerio anunciando la conversión, porque el reino de Dios está a la puerta. El anuncio y la inauguración del reino de Dios es sin duda el núcleo de la predicación de Jesús. Convertirse significa precisamente ver una luz, ver una gran luz, la luz que viene de Dios, la luz que es Dios mismo. De ahí que tenga más sentido la profecía de Isaías. Jesús es la luz del mundo, tal y como nos recuerda San Juan en su Evangelio. Yo soy la luz del mundo. Nos está indicando San Juan que Jesús es Dios. En la oscuridad, símbolo de confusión, del error e incluso de la muerte, una luz estalla repentinamente. Esa luz es el mismo Hijo de Dios que ha asumido la naturaleza humana. Él es la palabra, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. La conversión es una llamada inminente porque el reino de Dios está cerca. Recordemos la petición que se realiza en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Esta forma de predicación y de anuncio de conversión no es extraña para los oyentes de esa época de Jesús, pues uno de los mesianismos que esperaban era la del Mesías Rey. Un rey al estilo del rey David, suscitado por Dios y en virtud de la unción regia, no solo constituido hijo adoptivo suyo, sino dotado de la plenitud del Espíritu, para practicar la justicia y en calidad de siervo suyo, para reinar sobre su pueblo,
así como sobre las naciones. El libro de los Salmos ya nos habla de Dios como Rey y de su reinado eterno. Una imagen de Dios como Rey que puso su trono en los cielos y donde se sienta como Rey eterno. El reino de Dios representa la salvación futura de toda la humanidad mediante el ejercicio de la soberanía de Dios que establece la paz y la justicia. De esta manera se cumple la profecía realizada por el libro de Daniel. Seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo del hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará, su reino no acabará. En el libro del Apocalipsis identificará al Hijo del Hombre con el Señor Jesús, y los ancianos proclamarán el cántico nuevo reconociendo a Cristo como Mesías siervo y como Mesías rey. Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Por tanto, la novedad del mensaje de Cristo es que en Él Dios se ha hecho cercano, que ya reina en medio de nosotros, como lo demuestran los milagros y las curaciones que realiza. Dios reina en el mundo mediante su Hijo hecho hombre y con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso San Lucas indicará, refiriéndose a la inminencia del reino de Dios: si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. El señorío de Dios se manifiesta entonces en la curación integral del hombre. De este modo, Jesús quiere revelar el verdadero rostro de Dios, el Dios cercano, el Dios lleno de misericordia hacia todo ser humano, el Dios que nos da vida en abundancia, su misma vida. En consecuencia, el reino de Dios es la vida que triunfa sobre la muerte, la luz de la verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia y de la mentira. El reino de Dios es Jesús. Jesús comienza su misión no solo desde un sitio descentrado como era Galilea, sino también como hombres que se catalogarían, por así decirlo, como personas de perfil bajo, tal y como indica el Papa Francisco. Para elegir a sus primeros discípulos y futuros apóstoles, no se dirige a las escuelas de los escribas y doctores de la ley, sino a las personas humildes, a las personas sencillas. Jesús va a llamarles allí donde trabajan, a orillas del lago. Son pescadores. Les llama y ellos inmediatamente le siguen. Dejan las redes y van con él. Su vida se convertirá en una aventura extraordinaria y fascinante. Jesús se acerca caminando por la ribera del lago de Galilea y ve a Simón y a Andrés. No se trata de un simple ver, sino de penetrar el corazón. La mirada de Dios sobre las personas trasciende el mero aspecto externo y mira más allá, penetrando el corazón. Qué profunda tiene que ser la mirada de Dios. Pensemos en el propio Mateo y su vocación. Al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. O Nicodemo. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?». Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara,
Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. O lo que le sucedió a Zaqueo. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. La mirada de Jesús va acompañada también de la palabra, una palabra imperativa: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ser pescador, ser pastor, son dos imágenes que el Nuevo Testamento emplea para designar la misión de los apóstoles. Son dos imágenes que conviene tratar y profundizar en otro momento, pues están cargadas de mucho contenido teológico. La respuesta de Pedro y de Andrés es dejarlo todo y seguirle. Jesús, cuando llama, espera una obediencia pronta, un desprendimiento radical. A este respecto comenta San Juan Crisóstomo: admirad la fe y la obediencia de los discípulos. Estando Pedro y Andrés en medio de su trabajo, oyen la llamada de Jesús y no dudan un solo momento. Lo dejan todo inmediatamente y le siguen, tal como Eliseo hizo con Elías. La llamada de Dios requiere e implica la totalidad de nuestra persona. Pero es más, la respuesta de Dios es la donación total de nuestra persona para una adhesión plena con Cristo. En la vocación de Santiago y Juan hay un detalle que conviene destacar. Están trabajando con su padre Zebedeo. Al llamamiento de Jesús, dejan la barca y a su padre y lo siguen. Seguir a Jesús significa a veces ruptura con los lazos familiares. Y un último detalle, también interesante: seguir a Jesús. No es el discípulo quien elige al maestro, es Jesús quien llama y a quien se le responde con generosidad y prontitud. Seguir a Jesús no es solo ir detrás de Jesús, sino convivir con Él, aprender de Él, ser asociado a su misión evangelizadora, seguirle hasta la cruz y hasta la gloria.